Vamos a orar. Señor, gracias por haber dado tu vida por nosotros y por la oportunidad de llamarte Padre, ya que en estos tiempos donde hay tanta maldad, tanta confusión, tanto desapego hacia ti, podemos buscarte de una forma limpia, donde el responsable es cada uno delante de ti. Muchas gracias por habernos salvado de donde estábamos, por habernos sacado, dice tu palabra, que de las tinieblas a la luz admirable. En nombre de Cristo Jesús, amén. Miren, vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Estaba estudiando y me encantó muchísimo una parte que decía en la mañana un maestro. Si recuerdan, varias veces aquí hemos dicho que hay dos tipos de enseñar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Digamos que son las dos más centrales. Colosenses 1 son las dos más comunes, que es la manera expositiva y la manera temática. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? De hecho, en el nombre está muy claro. Es decir, hay muchos maestros en la Biblia que son buenos hombres de Dios, y no hay ningún pero con eso, que enseñan la palabra de una forma temática. Es decir, por ejemplo, hoy vamos a suponer, hay una situación en la iglesia, cualquiera, la que sea, ¿no? Una situación equivocada, como por ejemplo esta de empezar tarde, de la cual me hago responsable yo tomo toda la responsabilidad, y entonces, basado en eso, hacemos un estudio que tiene que ver con la importancia de la puntualidad en el cristiano. ¿Sí me explico? Entonces, esos son los temas. Y enseñar de forma temática es muy padre cuando, por ejemplo, te invitan a una iglesia que no vas a regresar en un buen tiempo, entonces pues tomas un tema y lo desarrollas, ¿no? Cosa que no está mal, pero yo siempre he confiado que la forma expositiva, que significa que es versículo a versículo, palabra a palabra, hay que enseñar así la Biblia. Y siempre lo he sabido así, pero hoy me encantó muchísimo cómo lo decía un maestro, se llama John MacArthur. Y decía, es que yo enseño la palabra de una forma expositiva, porque si la Biblia es inspirada, palabra por palabra, letra por letra, coma por coma, pues entonces toda hay que enseñarla. Y me acordé de Anita, ¿no? Sufriendo con el números, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, parece una cosa absurda, pero sin querer, no sin querer, conscientemente, Anita dijo, yo no quiero caer en irreverencia y mejor le sufro y me regreso, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, muchos de nosotros, a lo mejor les ha pasado, que están leyendo y de repente ya se pasaron 2 capítulos y ay caray, como que está yo pensando en otra cosa y no, entonces te regresas, ¿no? Ese es el principio. Por eso la enseñanza es positiva. Me encantó que después de 30 años encuentro a alguien que me da la forma más práctica de entenderla, y pues sí, o sea, siento que toda es palabra de Dios, por eso hay que ir palabra por palabra, coma por coma, acento por acento. Entonces, examinándola así la palabra de Dios, quienes conocen Colosenses, estamos en Colosenses capítulo 1, quienes están en Colosenses, quienes conocen Colosenses saben que casi toda la gente habla de la epístola de Efesios y Colosenses como si fueran muy parecidas. Ustedes casi pueden leer columna por columna, de capítulo a capítulo, y van a ver cosas muy parecidas, lo cual le da una importancia bien valiosa, porque no es que se repita, sino que nos enseña de cómo de diferentes formas y con diferentes términos el apóstol Pablo puede exhortarnos por medio del Espíritu Santo. Y esta carta de Colosenses es para mí una de las cartas más dulces, porque toca temas muy bonitos. Y vamos a ver un poquito, vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice... ¿Primera de Colosenses es eso? No hay primera de Colosenses, es Colosenses. Perdón. Colosenses 1:1. Dice Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era como una firma del apóstol Pablo saludar así. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oíamos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si se dan cuenta, la carta está llena de mucha ternura. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Esta es una carta, como varias, donde Pablo no está solo. Y le da un crédito a Timoteo. Probablemente Timoteo fue el que la entrega, la carta a Colosas, y entonces es el por qué menciona a Pablo. No es que fueran coescritores, sino lo que eran el hermano que seguramente la llevó. Y la carta dice, vean lo que dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Esta parte es bien importante entenderla. Miren, ¿cuántas veces nosotros decimos, es que si Dios quiere, ¿no? Y el apóstol Pablo voltea y dice: no, espéreme, yo sí sé que quiere Dios conmigo, que sea su apóstol. Y creo que uno de los problemas más complejos en la vida cristiana es ¿qué quiere Dios? Por eso muchas veces el cristiano malamente dice, Dios sabe por qué hace las cosas. Pues claro que lo sabe. Nosotros tenemos que saberlo. Y el cristiano tiene que saberlas basado en ¿qué? Basado en su comunión con Dios. Dice el versículo 2, ¿a quién va dirigida la carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Miren, aquí la gran pregunta es ¿cómo nos dirigimos nosotros a los hermanos? El apóstol Pablo no les llama santos y fieles como una plena cortesía. De hecho, hoy estaba mandándole una carta a una presidenta de una fundación y ya la terminé y todo. Y decía, al principio decía, apreciada señora, apreciada licenciada. Y dije, pues si no la aprecio, pues no la conozco. Qué curioso, ¿no? O sea, parece una broma, ¿no? Pero dije, no, pues no, ni la aprecio ni la conozco. Entonces, pues, licenciada X, ¿no? O sea, parece una exageración. Pero miren, uno de los problemas, por ejemplo, nosotros los chilangos, ahí está Enrique de testigo y yo, que somos muy corteses, ¿no? Y la gente de otros lugares, de aquí principalmente, son secos, así. Y una de las cosas de los rolleros, que somos los chilangos, pues puedes caer simplemente en habladurías, dice la palabra de Dios, en hablar de más, en decir cosas salameras, porque es cierto, el chilango es salamero. El chilango es así, ay no, sí, qué padre, no, sí.
pero para obtener lo que quieres. Ya que lo obtuviste, la verdad me caía regorda, ¿no? O sea, viste qué fea se veía y ¿sí me explico? O sea, no, o sea, qué incomodidad, ¿no? Ya no sé ni cómo salirme de ahí, porque así somos. O sea, así es el corazón. Ya que obtienes lo que querías y que le dijiste lo que querías oír, y de verdad el cristiano es una gran tentación de repente, ¿no? Con tal de no caer mal o de no ser incómodo, y no, claro que también hay que cuidarse de la imprudencia, ¿no? Digo, tampoco no porque voy a hablar la verdad, pues la voy a hablar a rajatabla, ¿no? Ahora les voy a contar la otra versión de lo que decía mi esposa antes de empezar esto. Lo que pasa es que y mi hijo ya está creciendo, entonces ya las agarra en el aire las frases, ¿no? Y ya ven que sigo con el capítulo 18 de los celos de mi esposa por la novia de mi hijo. Y como se enfermó, le dice, ¿ves? Como te enfermaste, te enamoraste, pues por eso te enfermaste. No, le dije, antes no te pasaba esto, se te bajaron las plaquetas porque te enamoraste y te enfermaste, pero yo riéndome, pues, no con celos. Pero no acaba ahí la versión. Entonces voltea a verme al lado y dice, ¿se la pasan enfermos ustedes dos? Entonces dije, gracias. Me sentí como Messi, que le ponen una pelota para meter gol, y dije, gracias. Y le dije, pues sí, Abraham, ahora te queda claro que ella no nos ama, por eso nunca se enferma. Por eso nunca se le bajan las plaquetas. Y Abraham dice, pues sí, mamá, te pusiste de apechito. Dije. Él solo la recibe. Entonces, y ya sabe aquel y yo victimizándonos, y pues sí, pues como no nos amas, por eso nunca te enfermas, ¿no? Esa es la versión verdadera. ¿Verdad que es bien diferente a la primera? Bien diferente, ¿verdad? Entonces, y bueno, nosotros tenemos que saber cómo... Adelita le entendió tarde al chiste. Es que los trapos se tienen casados. Dale. Es que esta es la casa de todos ustedes. Ustedes son mis... Gracias a Dios que no se enferme, porque si no... Pero que no estén Ustedes son los hermanos, ¿no? Entonces, partimos de esa premisa, ¿no? El apóstol Pablo le va a hablar a santos y fieles. Y miren qué bonito. Y saben que muchas veces nosotros nos dirigimos a veces a los hermanos cuando solamente para exhortarles, para llamarles la atención, para decirles algo que está mal. Y de repente el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Quiero hablar con ustedes porque me gusta lo que están haciendo. Porque si ven ahorita, van a ver algo que en pocas cartas el apóstol Pablo exhorta para bien, es decir, se los aplaude, algo que, y me hago responsable también, poco a veces hablamos de eso, pero bueno, creo que hay que empezar a tomarle en serio y más en estos tiempos. Y ahorita van a ver de qué. Bueno, lo digo desde ahorita para si se me olvida. Habla de la esperanza. Y ahorita vamos a llegar ahí. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí va a haber algo bien interesante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, ¿alguna vez has orado y no respondas? De verdad, por decir, híjole, gracias por ejemplo, a mí sí me han dicho hermanos de aquí, y aquí están presentes algunos, agradecen el que seamos hermanos. O sea, el hecho de que hayan llegado a mi vida o yo a la de ellos, o a mi esposa, o viceversa. Y saben que creo que es bien, bien padre orar, no por la iglesia como un cuerpo, sino empezar a ver las virtudes de Mari Carmen, de Rosita, de Karen, de cada uno, de Anita, y decir, es que qué bonito es lo que agrega Ana a la iglesia, lo que agrega Adelita a la iglesia, lo que agrega Enrique a la iglesia. Es decir, ahora entendemos por qué Dios los trajo. Y ese es el valor, porque el apóstol Pablo decía, por eso doy gracias a Dios. Miren, muchas veces cuando hay pecado entre miembros de la iglesia, o hay un pleito entre miembros de la iglesia, llámese matrimonios, llámese con hijos, llámese entre hermanos, muchas veces podemos tener una relación, una vida hipócrita,
donde te puedes llevar mejor con un hermano que con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos. Claro que estoy hablando cuando son cristianos. Cuando son cristianos, no son cristianos, bueno, pues es un poquito complicado, ¿no? O sea, hay que amarlos, hay que dar testimonio, pero pues de repente te das cuenta que lo que dijo Jesucristo, ¿no? Mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, sí creo que valdría la pena que empezáramos ahí a orar ustedes en su corazón. Qué bueno que Adelita está con nosotros, la verdad, qué bueno, qué bendición. Y si alguien ha pasado pruebas buenas, son ella. Y volteamos con Anita igual, ¿no? Y vamos con Amada igual, ¿no? Entonces, aquí está Rosy y Karen, ¿no? También. Pero qué bonito que empezamos a ver victoria. Y yo les dije una vez, hace el antier creo, aquí llegamos a ser hasta 44 personas, ¿no? Y gente que hoy en día tú sabes que su vida no está con el Señor. Hoy mi esposa me hablaba de una chica que no la está pasando bien, venía a los estudios y le decía, nomás coméntale eso, o sea, ¿por qué dejaste de correr con el Señor? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Algo tuvo que pasar, algo, ¿no? O sea, ¿qué te movió decía el apóstol Pablo que él no quitaba la vista de la meta? O sea, vale la pena preguntar, ¿qué te hizo, no? Y vale la pena preguntar. Creo que de repente esas preguntas pueden ser tan ayudadoras. Miren, por ejemplo, hoy estaba revisando unos reportes de cuando ingresan a la edad de gracia. Y es impresionante cómo puedes ver uno, y voy a dar un ejemplo, no leí el tuyo, Magda, ¿no? Pero por ejemplo, puedo leer todo lo que respondió Magda y verla con otros ojos. O sea, decir, wow. O sea, aquí hay un problema, ¿no? O sea, está haciendo, digo, estoy en un ejemplo nada más, ¿no? Pero doy otro ejemplo, otro ejemplo. Hemos encontrado con niños que todavía que no avanzan en su terapia. No que no avancen, sino que además viene, porque eso es en el primer contacto, perdón. Detectan cosas las especialistas y pues me las tienen que comentar, porque la idea es que todos tenemos que saber todo para poder cuidar. Y me dice una de las terapeutas, es que este niño empezó a hablar bien conmigo y cuando estábamos haciendo el test, pues resulta que el niño tiene 12 años y duerme en medio de su papá y su mamá. Bueno, ahí está el problema. O sea, por eso el niño no está hablando bien. ¿Por qué? Pues porque no lo quieren soltar y lo tienen ahí atorado, y bueno, pues entonces eso es lo que hace la Biblia, ¿no? La Biblia te revela tu situación, tu condición, y dices, híjole, sí, o sea, los hermanos pasamos pruebas, pero aquí estamos, ¿no? O sea, y de eso se trata, de ver las pruebas hacia atrás, ¿no? Porque y también las pruebas tienes que verlas hacia atrás, tienes que verlas en presente y tienes que verlas en el futuro. ¿Por qué? Porque me acuerdo, David decía, yo sé que no dejarás mi alma en el Hades, ¿no? Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. Y ese siempre es bien importante, ¿no? Era un acto continuo del apóstol Pablo. No olvidemos, me da mucho gusto mencionarlo, que el apóstol Pablo en ese tiempo estaba preso, estaba detenido en la cárcel. Por eso yo le decía a mi mamá que está, pues no sale por tema de su discapacidad, le decía, aprovecha que estás encerrada, aprovecha que no puedes salir. Aquí venía una persona que era divertidísimo, era de verdad, pero siempre nos hablaba, es que yo no salgo, estoy solito, estoy encerrado. ¿Y cómo me vienen malos pensamientos? ¿Y cómo estoy? Pues sí, el problema lo tenemos adentro, no lo tenemos afuera. O sea, afuera es el campo para ir a pasar el mal, pero la tierrita fértil está ahí en nosotros. Entonces, yo le decía a mi mamá, ponte a orar, aprovecha para que no seas una extraña, que Dios no sea un extraño para ti cuando llegues al cielo. Que voltees y digas, híjole, pues la verdad nunca te conocí, pero sí estuviste 8 años sin moverte. Y entonces, ese es el tiempo que nosotros empezamos a perder. El apóstol Pablo no hacía eso, decía, estoy en la cárcel, decía, bueno, pues aquí nos vemos, espero mi juicio. No, oraba por los hermanos, escribía las epístolas y escribía mucho, aunque nada más tenemos nosotros esto, sabemos que hay muchas más. Aquí hay 2 cartas que no se mencionan, ahorita lo veremos más adelante.
Orando siempre por vosotros, damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Miren, esta parte, habiendo oído de vuestra fe, es bien importante porque es el mismo, es un verbo auristo, es un tiempo auristo, perdón, y es bien interesante porque es la misma frase que usa el Señor Jesucristo cuando dice, dejad que los niños vengan a mí. O sea, lo que está diciendo es que vengan ahorita, déjenlos ahorita, vengan. O sea, es un carácter de urgencia donde Cristo está diciendo, déjenlos ahorita. O sea, Dios no deja nada para... Entonces, el llamado de Cristo siempre va a ser inmediato. Y entonces lo que dice Pablo, aquí dice lo mismo, habiendo, ahorita acabo de oír de vuestra fe, ahorita, y empieza a escribirles. Y eso es bien hermoso. Nosotros tenemos que empezar a tener una dinámica de fe, una dinámica de vida con el Señor inmediata. Miren, yo traigo unas palabras que le dijeron a su hija, le dijo a Barack Obama. Vimos un reportaje, mi esposa y yo, hace como una semana. Y miren, me trae así taladre, y no me hallo hasta que ya estoy viendo mucha salida del Señor. Porque cuando fue presidente Barack Obama, entrando como el segundo año, su hija, que tiene una hija más pensante que otra, la otra es más como que chiquita, más divertida, le preguntó a Barack Obama, oye papá, y le dice, oye hija, ¿y qué opinas tú de lo que soy yo, ¿no? Como presidente, ¿no? Y le habló del famoso, el Medicare de Obama, que era pues como el seguro popular del gobierno de Peña Nieto, pero la cobertura de Obama pues, era a nivel americano. Entonces él quería una cobertura universal. Y dicen, yo hice ese programa porque mi hija me dijo una vez, oye papá, tú sabes que la salud en 15, 10, 12 años pues va a ser un gran problema para mucha gente que no puede tomar, ¿sí? Y le dice, imagínate cómo te vas a sentir si sabiendo, porque pues un gobierno se basa en estadísticas y números duros, dice, ¿cómo te vas a sentir que sabiendo esta información no hagas nada al respecto? Y Obama dijo, pues no. ¿Por qué estoy comentando esto? Miren, ahorita a mí Dios me ha traído así con esas palabras con respecto a mi salud. Traigo mucho dolor de espalda y necesito tomar más masaje, más terapia, más todo para que no me esté encorvando. Porque sé cómo acaba esto. No sé si me estoy explicando, o sea, yo los exhorto y los animo a ustedes, ¿qué traen ustedes? O sea, ¿qué traen ustedes que sepan cómo va a acabar? Que si no lo resuelven ahorita, pues no van a poder decir es que yo no sabía. Sí me estoy explicando. O sea, ejemplos. Yo, por ejemplo, si no traigo a Alberto para que me dé masaje, si no me cuido, si no hago esto, si no hago lo otro, en 15 años... ¿no? Sí, pero partiendo, no previniendo. Haciendo. No. Primero que nada, reconociendo en qué acaba si no hago algo. Es decir, ejemplo. Más bien, no de tus actos, de tus no actos. Sí, pero por ejemplo, el no hacer ejercicio tú, el no darte un masaje con la toalla, que son cosas que tú la puedes hacer, no, sí. Te va a provocar. No, sí, pero digamos que eso ya son como las partes finas, ¿no? Pero es decir, ¿a dónde me va a llevar lo que yo sé que si sigo así? El descuido. Sí. Me va. No, es que no es descuido. Es que no estoy siendo claro entonces. Es decir, ejemplo. ¿En qué vas a acabar? Ejemplo. Híjole, es que las mujeres. O sea, corregir tus... No, es que primero lo que tienes que hacer es, y me encantó de Obama, o sea, es un buen ejemplo, ¿no? Y el apóstol Pablo hacía eso porque decía, por eso habla de la esperanza, el apóstol Pablo. Es decir, una mujer se toca, siente unas bolitas, no pasa nada. ¿Me explico? Y resulta que tiene una madre que
murió de cáncer de seno, una tía con de cáncer de seno, y entonces no hace nada. De hecho, hay un cubano que escribió un artículo, hoy me lo decían, que se llama que las mujeres mueren de nada, porque llegan ya con el tumor en el seno y todo el dolor y todo, y el doctor cree que esto se pueda arreglar, y el doctor le dijo, oiga, espéreme, pues, ¿cuánto tiempo tiene así? ¿Y dónde lo detectó? A lo que yo vi es que ustedes vean, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, grosero con mi esposa, yo sé que esto, si no lo detengo ahorita, si no hago nada en consecuencia, un día se me puede salir una grosería que la ofenda de tal manera que la humille y la lastime. ¿Sí me explico? ¿Mandé? Por su impotencia de estar enfermo. No, porque soy grosero. No, aquí no, para ser grosero no se ocupa pretextos. Entonces, es como aquel que fuma y ya se fuma 2 cajetillas de cigarro y voltea y se encuentra un cuate con oxígeno ya en las narices porque ya no puede, ya tiene un enfisema pulmonar y sigue fumando. Entonces, primero saber las consecuencias de las cosas que puedan suceder. Sí, Tener conciencia de eso. sí, es el principio. Es decir, a ver, por ejemplo, ahorita lo digo con mucho gusto y con mucho orgullo. Agarra a Anita y dice, a ver, María, pásame la dieta. No sé qué la movió, no sé qué la... Me explico, o sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor me siento cansado, me siento agitado, me siento, no estoy haciendo lo mismo. Entonces, si no por ejemplo, a mi esposa, para mí es un freno, ¿no? O sea, ya no comas tanto, ya no hagas esto, ya no lo otro. Entonces, porque yo sé a dónde me lleva esto. Entonces, la idea es que ustedes, tú que eres joven, cualquiera, es decir, a ver, y detectar, no nomás puede tener que ser una cosa, pueden ser varias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un problema de esto y buscar ejemplos, ¿no? O sea, sí, mira, sí, yo me acuerdo de este amigo mío, ofendía a su esposa horrible y entonces, esas cosas, uno empieza a visualizarlas y decir, no, esto no va a acabar bien, punto. Porque nada que hagamos separados de Dios va a estar bien. Nada. Entonces, por ejemplo, el tema de Abraham con su chica ¿no? Que tiene 11 años, y yo le dije, bueno, nomás quiero que sepas que también se le salen los ojos al pobrecito. Digo, pues yo me iba a divorciar de tu madre, ¿no? Y no, hombre, nomás como con Dorito Plop, ¿no? Pero ¿por qué? Si es santa y pura, casi me decía, ¿no? Y le explico por qué no conocía al Señor, punto. Era una mujer buena, servicial, trabajadora, llena de virtudes, pero sin el Señor somos basura. Dice la Biblia que nuestras obras, ¿qué dice en Isaías? ¿Son qué? Trapos de inmundicia. Oye, pero si yo no te provoco a hacerlo, si yo me porto bien, sí, pero no amas a Dios. Entonces resulta que todo lo que haces, en cualquier momento, te saca realmente quién eres, ¿no? O sea, porque esa es la gran realidad. O sea, uno puede ser bien paciente. Por ejemplo, quien conoce a Mari Carmen sabe que es así como que la Heidi de la iglesia, ¿no? Pero, y si la vemos en un tema donde le sacan el tapón y resulta que es una bestia, ¿sí me explicó? O sea, decir, mira, ¿no? Como la de Gallita Chantilly, ¿no? La mantequilla, una mordidita y se comía todo. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, si no hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, la bestia está allá adentro. La bestia, el no perdón, el no olvido, el es que me lo hiciste, es que cuando dice Dios, es que no me acuerdo de tus pecados, ¿no? Y nosotros sí nos acordamos de los pecados. Por eso no es un tema de un hábito, es un tema de si yo la verdad tengo broncas con el perdón, si yo a lo mejor no estoy siendo cortés, si a lo mejor, o sea, detéctense en dónde andan mal. Y no tengan miedo, o sea, y no tienen que decirle a nadie. Bueno, al que mejor confianza le tengan, que sea el Señor, a él sí cuéntenle. O sea, cuéntenle al Señor y díganle, yo tengo este problema, Señor, la verdad, o sea, pero uno de repente tiene el temor es que no quiero ser exagerado. Miren, créanme que nada que hagamos por el Señor, nada, saldrá sobrando. Y si no, hagan memoria ustedes de las cositas que sus hijos hacían en la guardería, con sopitas y las pintaban y todas horrorosas. ¡Qué bonito! Y así, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y me explico porque está lleno de amor. Yo tengo unos mensajes ahí de Abraham bien bonitos en los cartoncitos, pero
lo aprecias muchísimo porque se le dedicó un tiempo, porque lo quiso en amor y todo. Así es Dios, ¿no? Y miren, vale la pena ser un exagerado de Dios que un ligero del mundo. Versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Dónde estaba la fe? En Cristo Jesús. Y del amor que tenéis en todos los santos. Vamos a Hebreos capítulo 11 versículo 6. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a ver por qué. Quien lo tenga puede leerlo. Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6. El que lo tenga puede leerlo en voz alta. Duro, hermana. Es imposible agradar a Dios. ¿Otra vez? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dice, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible. agradar a Dios. Imposible. Miren, el apóstol Pablo habla de la importancia de la fe, porque sabe precisamente que si no creemos en el Señor, pero vean cómo, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ah, sí, bueno. No más eso. Si cree que le hay, significa Que existe. Y que es galardonador de los que le buscan. Miren, ¿qué es galardonador? El que premia, ¿no? Y a Dios tienes que acercarte así. Ahora, ¿por qué es importante entender, visualizar a Dios o confiar en Dios o conocer a Dios como un galardonador? Porque Dios no es deudor de nadie. Y si uno hace cosas para Dios, Dios te va a galardonar. Punto. Por eso, les decía ya varias veces, por eso cuando nosotros buscamos a Dios y vemos sus milagros, créanmelo, muchas veces es más por el clamor que por la confianza de saber que está ahí. O sea, Dios dice que al que le llama no le cierra la puerta a nadie. Pero hay veces que nos acercamos por la necesidad, no por la confianza. Y esa es la fe, es confianza. Dice el apóstol Pablo, yo conozco dice el autor de Hebreos, acércate sabiendo que Él está ahí. Ahí. Y entonces, ¿cuántas veces no les ha tocado que, oye, ve a ver, está la vecina a pedirle azúcar? Es que no está. Y tocas la puerta porque sabes que no está. ¿Ves? No estaba. Es decir, nadie pierde el tiempo, dice el apóstol Pablo, no pierdas el tiempo pidiéndole a un Dios al que crees que no existe. Porque el cristiano de repente se acerca a un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un Dios al que le tienen miedo. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Si te vas a acercar a Dios, acércate sabiendo dos cosas, que está ahí y que te va a recompensar. Y el problema es que venimos de una cultura católica donde todo lo que te meten es miedo. Y te acercas a Dios y no te sientes digno. Bueno, se los digo desde ahorita, no somos dignos, nos hicieron dignos. Y ese fue Cristo. No merecíamos nada del Señor. Y Cristo nos hizo merecedores. Cuando el Señor muere por nosotros en la cruz y resucita el tercer día, dice que el que cree en su nombre le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Es decir, si yo dijera, fíjense qué curioso, por eso les digo que, por eso Anita me odiaba, ¿no? La certeza con la que habla el creyente, no, es que la certeza con la que habla el creyente no es de él. Es como Anita de repente, ¿no? O sea, ella puede desear muchas cosas en su país, pero si la ley lo dice, punto. No hay otra forma más que de la forma ilegal obtener algo, por así decirlo. Bueno, con Dios es igual. Si nosotros dijéramos, es que no somos hijos de Dios, estaríamos mintiendo. Fíjense qué curioso.
Todo lo contrario. ¿Sí explico mi idea? O sea, es bien. Por eso el creyente, cuando yo me acuerdo que de repente tenía diferencias con mi esposa y ella me decía, no, es el que estás mal eres tú, y tenía la razón. Pero no era para pelear, era para decirme es que lo dice la Biblia. Y ahí me iba yo a lamer mis heridas al rincón, ¿no? O sea, ese es el principio, o sea, y no es un tema donde, no es un tema, o sea, el conocer la verdad no es un tema de arrogancia, es un tema de humildad. Y es un tema de demanda. Si ya sabes lo que Dios demanda de nosotros, ve y hazlo. ¿Dónde lo vemos? ¿Se acuerdan? Cuando Cristo sana a un enfermo, ¿y qué le dice? Ve con Moisés y hace el sacrificio que pide por estar sano. Y va y lo hace el muchacho. Entonces, Cristo siempre va a decir, es que básate en la palabra de Dios para saber que estás consciente de que no te vayas a equivocar. Por eso, a mí me encanta esta Karina que está viniendo a los estudios, porque de una forma curiosa, ahora lo voy a explicar mejor porque creo que sí lo expliqué muy bien. Es que le digo, es que como tienes cochinadas en la cabeza. Pero no me refiero a que ella buscaba las cochinadas y se las metía, sino se las metieron. ¿Me explico? O sea, es como si a Enrique le hubieran dado unas fórmulas horrendas para hacer pasteles. Y decir, pues es que yo soy honesto, o sea, yo estoy haciendo las cosas como me dijo este cuate, ¿no? Y Enrique, pues te quedan horribles, pero estoy siendo fiel a lo que... Entonces, ¿sabes qué? Bueno, busco un mejor chef que me haga las cosas de forma diferente. ¿Sí me estoy explicando? Con Dios es así. Entonces, no es que ella estuviera yendo a la basura y meterse ideas y tonterías. No. Fue lo que tuvo. Muchos de nosotros, casi todos, heredamos la parte católica, por así decirlo. Sin querer nos metieron de esas culturas, ¿no? Vamos a versículo 4 de Colosenses. Y me encanta esta parte que se habiendo oído de vuestra fe, señores y señoras, hermanas y hermanos, la fe, fíjense qué curioso, la fe se escucha. ¿Cómo se escuchará la fe? Denme un ejemplo. La fe de nosotros, ¿cómo se escuchará? ¿Por lo que decimos y por lo que hacemos? Es que antes eras así y ya no eres. Es que antes hablabas así y ya no hablas. Es que antes te reías de esto y ya no te ríes. Esa es la fe. Porque el creyente dice, es que ya no me divierto. Dice, y también la fe va acompañada del amor. Y es una de las partes más bonitas de la Biblia. Voy a leer un texto que no es mío, pero vale la pena compartirlo. Dice, siempre vinculado con la fe está el amor. ¿Se acuerdan como los frutos del Espíritu? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad. Siempre vinculado con la fe está el amor. Aquí, como se aprecia inmediatamente, el amor que manifiestan tienen que ver con los hermanos y está dirigido hacia ellos. El amor es evidente, es evidencia visible de la verdadera fe en Cristo. El creyente que pasó de muerte a vida ama realmente a sus hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. No vayan, lo voy a leer otra vez. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que ahora somos salvos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tremendo. El que dice que tiene fe, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y el que no, y en él no hay tropiezo. Otra vez, 1 de Juan 9:10. Nosotros tenemos que empezar a entender que lo que creemos se va a convertir en amor. Y es un amor increíble. Porque de entrada te das cuenta, por ejemplo, nosotros con Abraham, con nuestro hijo, nos damos cuenta de que siempre lo hemos amado así.
pero ahora amamos dirigirlo hacia el Señor. Y eso es otro tema completamente diferente. Hay que amar dirigirlo a Dios, porque de eso sí seremos demandados. No importa si va a una escuela privada, una escuela pública, si no puede ir a la escuela, si trabaja. O sea, yo tengo que hablar de las verdades de Dios. Y vivir así, sabiendo que no sabemos si amaneceremos mañana. Y vean lo que dice el 5. Y el del amor que tenéis a todos los santos a causa de la fe, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Miren, uno de los principios más bonitos, y con esto terminamos, uno de los principios más bonitos en la vida cristiana es saber que nosotros estaremos en su presencia, que ya no pertenecemos a este mundo, que la esperanza de morir y resucitar para estar en la presencia del Señor es maravillosa, y es la que nos hace ver, es decir, Señor, valió la pena. Por eso en Hebreos dice, quien haga algo para el Señor, quien le busque, acérquese con fe, sabiendo que Él está ahí. Yo les decía en el estudio pasado de un maravilloso predicador que se enfermó mucho y le dijo a su familia, ya no me detengan aquí, ¿no? Ya no oren por mí, ya déjenme ir con el Señor, ¿no? Así que bonito. Y la gente sin Cristo muere horrible, muere angustiada, muere enojada, no quiere morirse, ¿no? Con miedo, ¿por qué? Porque ahí sí ya hay una conciencia donde, ¿no? Tenemos que cuidar esa parte. Entonces, la esperanza del creyente tiene que decir es que, ahora, esta parte es muy importante entenderla. El amor y la fe que generan la esperanza, ¿por qué genera esto en el creyente? Miren, cuando la Biblia habla de que Jesucristo vendrá por su iglesia, porque es su esposa, le llama esposa, yo creo, nosotros no nos casamos así, pero bueno, yo creo que no hay momento donde el hombre vea más hermosa a su esposa que en el altar. Y podrá haber 1000 invitados, pero ella es el centro de atención. Y es mi esposa y estoy orgulloso. Por eso Cristo nos llama esposa. Porque dice, ella es el centro del porqué, la causa y la razón por la que yo di mi vida. Es decir, el creyente tiene que fortalecer su fe y fortalecer su amor, porque cuando Dios ya no lo dice en su palabra, nos va a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Y qué hiciste del amor que me jurabas? No es una canción buena. Perdón. ¿Sí me explico? O sea, si ya sabías que tenías que amar, si ya sabías que tenías que perdonar, si ya sabías, ¿por qué no lo hiciste? Y el principio más poderoso de esto es, nunca fuiste feliz, porque yo te conozco, dice el Señor, mientras estabas en esa situación. Me decía mi hermano, lo peor que puedes hacer por tu enemigo es amar a tu enemigo. Odiar. Lo peor que le puedes hacer a tu enemigo es amarlo. Porque mientras él vive todo el tiempo pensando cómo hacerte daño, tú lo amas. Y ese es un principio bíblico. Ama a tu enemigo. Entonces, lo que el Señor nos dice en ese párrafo de su palabra es que entiende que si en el cielo no va a haber pecado, ¿por qué pecas aquí? Si en el cielo vas a amar, ¿por qué no amaste aquí? Si sabías que todo lo que es el reino no quisiste practicarlo aquí, no estoy diciendo que no vas a entrar, no, dice la Biblia que todos entraremos los que somos salvos. Lo que está diciendo el Señor es que no me creíste, que el perdón libera. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si tú amas, dice el Señor, si tú amas, entonces comprenderás el cómo
lo vimos en un proverbio hace poco, que si Dios está castigando a alguien que te hizo daño, dice la Biblia, dice Proverbios, no te alegres, no debe ser que Dios le quite la disciplina a él, ¿no? Sí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es muy, muy clara, muy sabia, la única sabiduría que hay. Por favor, ayúdanos a tener la perspectiva de si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Muéstranos a través de tu palabra cómo vamos a acabar, Señor. Y hagamos algo en consecuencia porque vale la pena. Gracias porque te oramos a ti sabiendo que tú estás escuchando y no estamos hablando al aire. Aquí nuestro corazón se humilla ante ti porque eres lo único digno. Por Cristo Jesús, bendice nuestras familias, Señor. Que puedan ver que nos amamos porque tú nos amaste primero. Que nuestra fe se note, Señor. Que no pase un día sin crecer. Decía un maestro que estamos camino a casa, es decir, camino al cielo. Y día que pasa, estamos más cerca. Ojalá no nos estemos alejando sin darnos cuenta. Por el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias, Padre hermoso. Amén.